Suena muy fácil, un clic y ya está, pero el fotoperiodismo es uno de los géneros más arriesgados y exigentes dentro del periodismo en Venezuela. Dentro de poco estaremos hablando muy pronto con Rafael Hernández sobre este género. Rafael Hernández es uno de los fotoperiodistas más reconocidos de Venezuela, pero también ha trabajado como periodista de investigación en diferentes medios nacionales e internacionales. Sin embargo, se ha destacado como fotoperiodista porque es una de las profesiones más arriesgadas y peligrosas en Venezuela, y él ha sido agredido innumerables veces. No solo por eso, sino por su gran talento, lo tenemos hoy aquí en Periodistas. Muy contentos de tener hoy a Rafael Hernández en nuestro programa Periodistas. Y cuéntanos cómo fue tu inicio dentro del periodismo. Bueno, coincidió con la muerte de Chávez porque en ese momento yo vi la oportunidad de cambiar completamente mi vida. Yo me dedicaba a la publicidad, era director creativo en una agencia de publicidad y bueno, había trabajado exclusivamente en ese medio, pero estudié periodismo y tomé la decisión de cambiar completamente mi vida. Renuncié totalmente al mundo publicitario, que me dejó cosas muy buenas, pero yo me di cuenta que lo que yo quería era estar en la calle, buscando las noticias, informándome a mi país, dedicándome a la fotografía, al fotoperiodismo. Y bueno, entonces tomé la decisión de salir a la calle. Justamente coincidió con la muerte de Chávez para empezar a cubrir eso que estaba sucediendo, que era una gran incertidumbre en el país de qué venía, qué iba a pasar, cuál es el cambio político que se nos avecinaba. Entonces yo aproveché ese momento y dije, bueno, empiezo ahora con el periodismo. Me dieron la oportunidad de trabajar en la revista Exceso y Cocina y Vino, pertenecientes al Nacional, al Diario El Nacional en ese momento. Y bueno, ahí arranqué, periodismo de investigación, fotoperiodismo, periodismo gastronómico, y hice mi inicio en el mundo de los medios de comunicación. O sea, que comenzaste paralelamente el fotoperiodismo con el periodismo, o hubo una migración ahí en algún momento que tú dijiste, yo quiero empezar a escribir sobre las fotos que estoy tomando. No, siempre me gustó escribir. De hecho, yo escribía en publicidad, hacía copywriting, que es escribir eslogans y campañas publicitarias, y la fotografía era mi hobby, pero me gustaba más allá de un simple hobby. Yo quería dedicarme a eso, entonces lo que hice fue complementar ambas cosas. Yo salía, hacía mis fotos y apoyaba en redacción, tenía una sección que se llamaba La Foto del Día. Entonces allí me dan la oportunidad de escribir una pequeña crónica, una reseña, el perfil de alguien que había entrevistado. Y así fue arrancando también críticas gastronómicas en Cocina y Vino, y me empezó a gustar mucho más el escribir e integrar mi fotografía con lo que se podía redactar de un hecho en específico, de un evento. Había muchas protestas en el país en ese momento, empezaba 2014, y entonces bueno, se dio la gran oportunidad de entonces yo salir a la calle a hacer fotos y también poder escribir de lo que estaba sucediendo. Cuando cerró esa etapa, pasé a trabajar al Últimas Noticias. Justamente cuando empezó este problema de la autocensura, cuando Eliezer Díaz Rangel, que en paz descanse, empezó como con esa mano dura a cerrar la línea editorial en favor del gobierno, a mí también me tocó coincidir. Yo entré en las Últimas Noticias cuando se estaba dando ese proceso. Entonces, por ejemplo, fui testigo, ya trabajaba allí, de cuando a Odel López Escote lo sacaron de la redacción prácticamente como un criminal porque había escrito algo que no le gustaba al régimen, y empecé a ver esas cosas. Conocí a Marcos Ruiz del sindicato. Me tocó cubrir, por ejemplo, bueno, tuve acceso a la fuente oficial, que eso era muy difícil en ese momento gracias a trabajar en Últimas Noticias. Entonces hice un gran reportaje sobre la frontera porque fue el primer cierre de frontera formal que hubo. Entonces fui a Cúcuta y estuve allí 2 semanas con Últimas Noticias, entendiendo todo lo que era el contrabando de gasolina. Fui con un fotógrafo, pero yo hice mis propias fotos, bueno, porque ya yo estaba allí, y resulta que mis fotos lograron la portada y se hizo todo un trabajo, un reportaje gráfico con todo el trabajo que yo había hecho, más el reportaje de investigación, porque había que entrevistar a los pimpineros, a su gremio, a lo que estaba sucediendo allí, cuáles eran los militares involucrados, cuáles eran los gerentes o altos funcionarios de PDVSA que estaban involucrados en el contrabando. Se hizo un trabajo inmenso. Pude publicarlo en Últimas Noticias a pesar de todo esto que se estaba dando. Empecé a trabajar más con la fuente oficial, pero bueno, el periodismo debe ser crítico, el periodismo debe ser contestatario.
debes indagar, debes ser curioso, y eso empezó a cerrarse las puertas en Últimas Noticias por esa misma razón. Porque Claro. había que modificar un poco lo que uno hizo, no estaba bien. Y sobre todo porque tú empiezas justo en toda esta etapa que vemos una profundización de la crisis. Yo cuando Exactamente. pienso en fotoperiodistas siempre me recuerdo a Kevin Carter, que fue el fotoperiodista en Sudáfrica, que después de ganar el premio Pulitzer por una foto muy emblemática de un niño que estaba muriendo de hambre, pues, y otras cosas en su vida, él se suicida. ¿Cómo hace el fotoperiodista venezolano para poder capturar estas tragedias que estamos viviendo y que no le afecten, o bueno, obviamente tienen que afectar un poco, pero cómo haces tú para superar esas tragedias que tú las vives, no solo las capturas en imagen y como nosotros como audiencia la vemos, tú la vives? ¿Cómo haces para superar esa tragedia? Bueno, cubrir Venezuela, y no dicho por mí, sino por reporteros de guerra de mucho renombre que han venido aquí a cubrir y a entender cómo se cubre Venezuela, es totalmente fuera de lo común. Porque cuando ellos cubren conflictos, por ejemplo, yo he trabajado mucho con Antonio Pampliega, que estuvo secuestrado, es un periodista español, estuvo secuestrado en Siria durante 9 meses. Él vino a Venezuela a cubrir por primera vez conmigo, y cuando empezamos a trabajar juntos, él mismo me decía, bueno, esto no es como Siria, esto no es como muchos sitios donde yo he estado, porque esto es distinto, aquí no hay pies ni cabeza. Entonces, todos contra todos y todos apuntan hacia la prensa. O sea, los manifestantes opositores y los oficialistas apuntan hacia la prensa. Entonces, también otra particularidad de Venezuela, dentro de todo esto extraordinario que nos toca vivir, es que aquí no da tiempo de descansar, de somatizar. Tú sigues adelante y ves cosas terribles y no tienes tiempo de analizar y decir, bueno, déjame digerir lo que acabo de ver, a ver cómo me afecta psicológica o emocionalmente. No te da tiempo de eso, porque el día siguiente hay otra gran noticia, otra gran historia que debes cubrir porque se lo debes al país. Porque si tú no le pones el micrófono a esa persona, tiene una oportunidad menos de dar a conocer su situación, de generar cambio en su vida. Y entonces te empieza a afectar de una manera más inconsciente o indirecta. Ya, yo no sé, tengo problemas para dormir, por ejemplo. Sufro de ataques de ansiedad tan elevados que, bueno, imagínate, se me escapan de las manos. Yo y mis compañeros, muchos de los periodistas que nos mantenemos en Venezuela, fotoperiodistas, que trabajamos todavía aquí, empezamos a sufrir de todo este tipo de cosas, precisamente porque no tenemos esa posibilidad de escapar por un tiempo. Porque, bueno, yo hoy pido mis vacaciones, o me tomo 2 meses para descansar, no tengo dinero para salir, porque aquí se trabaja con las uñas, a nosotros nos roban constantemente, esa es otra de las grandes dificultades. Las agresiones, o sea, eso sí te afecta directamente. Bueno, por ejemplo, yo ahorita estoy como entrando nuevamente, he estado un poco bajo perfil, porque estuve en Cúcuta recientemente, hace 2 meses, y tuve un intento de secuestro, me robaron todos mis equipos, hubo altas agresiones hacia mi persona por estar cubriendo ahí en la frontera, por culpa de los colectivos. Entonces, bueno, traté de bajarle un poco el perfil, y entonces te encuentras con que te empieza a hacer falta como que, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Necesito salir otra vez, pero cuando vas a salir otra vez empiezan los temores a surgir. Wow, pero tengo que arriesgarme otra vez a la policía, a la guardia, al SEBIN, a los colectivos, a los manifestantes opositores y a los manifestantes oficialistas. En tu perspectiva, ¿cuál es la importancia del fotoperiodismo en el contexto de Venezuela? Bueno, la importancia cobra fuerza con el pasar del tiempo, porque todo lo que tú fotografías, aunque ahorita tú veas una foto y digas, no, esta no es tan buena, no importa, esos son documentos históricos que más adelante sirven para denunciar lo que nos está pasando. Estamos escribiendo manuales, estamos escribiendo cómo cubrir este tipo de situaciones, porque nadie sabe cómo. Entonces, nosotros nos ha tocado, con base en ensayo y error, entender cómo cubrir esto y enseñarle a los demás y enseñarle a otros países. Y bueno, ahorita el periodismo venezolano, sin lugar a dudas, está en la cúspide del periodismo que se hace a nivel mundial. Sí, qué interesante eso de los manuales, que por ejemplo es una particularidad de cubrir Venezuela que quizás no sepan otros periodistas fuera de Venezuela. Algo tan simple como no tienes acceso a la fuente oficial. Tienes que entender eso. Entonces eso te lleva a buscar otras alternativas. Entonces te enfocas o te apoyas en ONG, y para trabajar con una ONG necesitas saber cómo funciona, tienes que tener respeto hacia ciertos parámetros que se rigen. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, el enfoque de derechos humanos, tienes que comprenderlo para que de verdad la ayuda que te están dando sea efectiva. Tienes que saber manejarte con ONG porque son las que tienen acceso más o menos a ciertas cifras, a ciertas estadísticas o a ciertos testimonios que de otra forma no tendríamos acceso. Por ejemplo, en el caso del JM de Los Ríos, se dio a conocer el caso de los niños los pacientes infantiles que necesitan trasplantes gracias a la prensa, pero porque la prensa tuvo acceso al hospital
por dos ONG, Fundación Colibrí y Prepara Familias. Si no hubiese sido por esas ONG, la prensa nunca llega. Sí, y por eso es que Alternos se enfoca tanto en las ONGs, porque vimos que había sido una falta de cifras, información, y las ONGs son las que manejan eso en el país. Una cosa que a mí me parece, para terminar en buena nota, que el fotoperiodismo ha ganado muchos premios, el fotoperiodismo venezolano. ¿Eso tú crees que se debe a los fotoperiodistas o al contexto país que vivimos, que ofrece tantos materiales para poder mostrar? No, yo creo que el contexto país puso de manifiesto el increíble talento que hay aquí. Porque aquí hay fotoperiodistas de todas las generaciones que tienen un talento y la competencia es súper difícil. Y somos un gremio súper unido, nos las llevamos bien, nos apoyamos entre nosotros, no hay grandes problemas, todo lo contrario. Hay muchísima solidaridad entre fotoperiodistas, somos amigos, somos panas. Muchos están fuera del país y cuando vienen son las grandes fiestas porque nos estamos reuniendo. Y aún así, la competencia es ruda, es súper salvaje, porque el talento es increíble. O sea, nos hemos ganado muchos premios y falta mucho más por ganarnos porque de verdad, el talento que hay aquí, yo que investigo a diario el fotoperiodismo mundial, es difícil de conseguir en otras partes. Bueno, y para nosotros es un honor que hayas venido acá, periodistas, porque eres un talento de esos que nombras, y estamos muy contentos de que pudiste hacer esta entrevista muy valiosa para dejar en nuestro portal. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad en Periodista. Muchas gracias. Gracias.